Esta es la presentación de nuestro proyecto número uno de instrumentación electrónica. El grupo es conformado por Luis Carlos Velázquez y Rodrigo Avelar. El proyecto consistió básicamente en la caracterización de un sensor, en nuestro caso un sensor de sonido, el Pasco 6506B. Em, para esto se usó un instrumento patrón que es el Extec 407730, fue el que se utilizó como patrón. La metodología que se utilizó fue colocar una bocina con un amplificador de poder que iba a ser la cual generaba la señal controlada. A esto se colocó como medio de transporte un tubo de resonancia y en el cual se colocó a un extremo la bocina y al otro extremo se colocó ambos sensores, el patrón y el sensor Pasco a caracterizar. Em, Cabe destacar que se utilizó el tubo de resonancia Pasco, ya que por la naturaleza del sensor se miden en decibeles y en este caso hay decibeles A, B o C. El sensor midió decibeles A y que da la diferencia entre los tres tipos de decibeles es la importancia que le dan a cada nivel de frecuencia. Entonces, por ello se utilizó el tubo de resonancia para magnificar una sola frecuencia, que fue la de la señal controlada, que en este caso se aplicó a 50 Hz. Ya con el sistema montado se procedió a hacer incrementos en el voltaje de la bocina, con el objetivo de tomar varios datos. Así se tomaron alrededor de 30 puntos y se comparaba el nivel, la intensidad sonora del instrumento patrón con el voltaje que daba Pasco, el sensor Pasco. Ya con estos datos se trazó una curva de características decibeles versus el voltaje obtenido y con esto se encontró la curva característica del sensor. A partir de eso se encontró una ecuación y la ecuación fue la que se utilizó para posteriormente traducir esos voltajes al, al nivel de decibeles que se esperaría obtener. Se compararon los resultados de la curva con los resultados del instrumento patrón y se realizó una diferencia entre el valor real y el valor obtenido por el sensor. Se realizaron alrededor de 30 puntos también y con a estas 30 diferencias se le sacó la desviación estándar para obtener el error del sensor, que en nuestro caso fue de 1.85 decibeles y el valor que da el fabricante Pasco dice que es de 2 decibeles, por lo que ambos datos son congruentes. Em, También con esta curva, posteriormente se procedió a tomar datos tanto en nivel ascendente como descendente, con el objetivo de sacar la curva de histéresis y poder ver cómo variaban los errores dependiendo del sentido de la medición. Presentó una histéresis relativamente baja de menos del 1%, por lo que no es tan significativo con respecto a la magnitud de la medición. También se realizaron los datos de repetitividad. Para esto se tomaron alrededor de 10 muestras en el mismo momento y también se le sacó la desviación estándar para ver cuánto variaban los datos, en, obteniendo así una variación de alrededor de 0.009 voltios, por lo que tampoco es significativo en cuanto al nivel de la medición. En cuanto a la reproductibilidad, cabe destacar que siempre esto va a variar dependiendo de la frecuencia a la cual se encuentre el sonido a medir. Por lo tanto, en este caso se aplicaron dos mediciones, uno en la mañana, uno en la tarde de ese mismo día y uno otro día, para ver si a las mismas condiciones, siempre con un voltaje y una frecuencia igual.
obteniendo valores prácticamente idénticos, por lo que se garantiza que la reproducibilidad del experimento es factible. En cuanto a las características dinámicas, cabe destacar que por la naturaleza del sensor, el, el sensor aparentemente responde muy rápido, por lo que la diferencia de tiempo encontrada no, no representa la característica dinámica, ya que en un punto, la diferencia entre dos puntos, ya con el valor cero y el valor que debería de ser, es el mismo valor que corresponde a la frecuencia de muestreo, por lo que el experimento se ve limitado a la frecuencia de muestreo. Probablemente con una frecuencia más alta se podría haber encontrado la característica dinámica. Sin embargo, con las herramientas Pasco solo se logró llegar a 40 MHz y aún así no se encontró una, un valor para la característica dinámica. Mm, Finalmente, comparando con los datos del fabricante, se tuvieron valores muy similares y no hubo ninguna incongruencia, por lo que eh, podemos deducir que la metodología utilizada para el experimento fue acertada.